¿cómo estás viendo y cómo se ve desde allá de Nueva York lo que está sucediendo? Hoy el directorio del FMI finalmente va a aprobar el acuerdo de refinanciación de la deuda con la Argentina. La semana que viene van a ingresar 9.800 millones de dólares a la Argentina, 3.000 se van a usar para pagar el vencimiento de estos días con el propio FMI, el resto va a engrosar la reserva del Banco Central. Pero al mismo tiempo, bueno, se está observando esta interna feroz desde el punto de vista del oficialismo y uno ve también que, bueno, se ha estabilizado el dólar alrededor de los 200 pesos, ya no estaba en los valores de 230, 240 de fines de enero, pero en términos de desconfianza y un poco lo que está pasando también en términos inflacionarios, con todo el tema este de las remarcaciones y demás, el gobierno no ha podido capitalizar de alguna manera el acuerdo con el FMI para dar una vuelta en las expectativas hacia adelante de esta economía. ¿Cómo se está viendo desde Estados Unidos todo esto que está sucediendo, Javier? No, lo que pasa, Maxi, es que primero hoy en día hay en los mercados financieros, yo hablando únicamente de los mercados, hay muchísimas oportunidades, situaciones, dada la situación geopolítica. Los mercados rusos, húngaros, polacos, toda Europa Oriental es un mercado inmenso, es un mercado que mueve muchísimo, que todos los fondos están muy involucrados. Y cuando vos tenés bonos que cayeron de, no sé, por ejemplo, hoy bonos rusos que estaban tradeando en 150 y ahora están en 35, hay bonos de rusos que están tradeando a 10. Cuando vos tenés todo este tipo de situaciones, la verdad que los fondos se están enfocando muy poco en la Argentina, porque descuentan que pase lo que pase, se apruebe, no va a haber ese plan económico que podría ser un cambio drástico de las expectativas. Entonces, la verdad es que no me sorprende que tanto el acuerdo, como en su momento fue el acuerdo con los acreedores, no genere las expectativas que tal vez el gobierno espera que generen. Para que eso ocurra, debería haber un cambio muy importante de el consenso político y una generación de políticas que esté consensuada con la oposición. Suena utópico, suena no va a pasar nunca, pero bueno, tampoco va a pasar por un tiempo que los inversores en este contexto se enfoquen en Argentina. El gobierno selló un acuerdo con el Fondo Monetario que a mí me parece bueno, pero que por un lado no convence a la política y por otro lado no convence a los inversores. No convence a los inversores porque creen que cuando vos armás un acuerdo de estas características, deberías anunciar por lo menos una ruta de cambios estructurales, de reformas, una ruta más de largo plazo. Eso no ocurrió porque es un acuerdo relativamente de corto plazo, a pesar de que la intención es hacerlo de largo. Pero realmente recién en 2 años y medio vamos a ver cómo continúa este acuerdo. Y desde el lado de la política ya vimos lo que va a pasar. Incluso la oposición, que debería haber apoyado contundentemente este acuerdo porque le conviene a la Argentina, también lo hizo fijándose más en la confrontación política, llamémoslo, para no quedar pegado al gobierno. Entonces, ante esta situación, es una situación de status quo. Continúa el status quo y yo no espero, a pesar de que la Argentina geopolíticamente está en una muy buena situación, ponete a pensar que estamos, mirá lo que pasa en Brasil que tiene unas expectativas políticas mucho más claras, que incluso un cambio de gobierno está visto con buenos ojos, un posible gobierno de Lula ha mejorado sus indicadores financieros muchísimo este último tiempo. La Argentina tiene lo que el mundo hoy necesita. Alimentos, está en una región, alimentos y energía. Claro, y en una región donde realmente estamos aislados de este problema. Pero lamentablemente la política no entusiasma. Y no es solamente la política de este gobierno, sino es la forma de hacer política, Ahora, más que la política. Javier, simplemente, a ver, está claro que
y por eso te pregunto qué esperarían los mercados, ¿no? Porque si Alberto Fernández se vuelve, digamos, entre comillas, a kirchnerizar, digamos, a hacer el doble juego, aplico el programa con el fondo, pero hago guiños a Cristina permanentemente, como hizo durante estos 2 años, bueno, me imagino que eso no genera ninguna expectativa. Si rompe con Cristina, bueno, la lectura va a ser, es un gobierno todavía mucho más débil desde el punto de vista político. ¿Cuál sería la diagonal? Un poco lo que planteó el otro día Massa, digamos, una diagonal de un gran acuerdo con la oposición en términos a 5 o 6 puntos básicos de la política económica, algo que todos ven como utópico en este momento. Claro, ese es el problema. Por eso las políticas económicas hay que anunciarlas cuando uno realmente tiene muy claro lo que quiere hacer y también no puede desperdiciar tiempo. Claro. Si Alberto Fernández hubiera arrancado su gobierno diciendo, bueno, este es mi plan económico, esto es lo que yo voy a hacer con los que me acompañen y con los que no, pero lamentablemente no tenía esa fortaleza política para poder hacerlo inicialmente, aparte vino la pandemia, etcétera, etcétera. Entonces ahora queda relativamente, o sea, tiene que ir por un camino. Los mercados generalmente y las expectativas económicas, los inversores, buscan certezas. O sea, en Argentina se enfocan mucho, nos enfocamos mucho, los economistas hablan demasiado sobre cosas que al mundo financiero no le interesan, como es si el déficit fiscal va a ser un poquito más o un poquito menos. Eso realmente no le interesa a nadie. Lo que le interesa es la capacidad de generar políticas. Por ejemplo, de ponerse de acuerdo respecto, no sé, a la ley agroindustrial que está durmiendo hace 2 años en el Congreso. Es decir, de generar dólares de la Argentina o la capacidad de ciertas reglas que se van a respetar respecto a que, bueno, bajarás medio punto más, medio punto menos el déficit fiscal este año, pero que tenés en claro y un consenso entre todos de que hay que emitir menos y que hay que ir achicando gradualmente el déficit fiscal. El fondo hizo un acuerdo que yo sigo insistiendo, me parece muy razonable que la Argentina lo haya firmado, pero es un acuerdo donde le dice, mira, vos vas a tener que reducir mínimamente tu déficit, pero no vas a poder emitir. Tenés ciertos condicionamientos, tenés que acumular reservas, etcétera. El dólar no puede quedar retrasado, entonces vos te quedaste sin anclas. O sea, vos necesitas explicarle a la sociedad argentina y a los inversores afuera, dadas estas restricciones, qué es lo que vos pensás hacer. Si tu única solución a estos problemas, es decir, muchachos, acá hay especuladores que suben los precios. No existe eso, porque el mundo sabe que eso es un tema del pasado. Vos sabés que tengo poco tiempo ahora, pero lo dejamos para la próxima. Sí. Yo vengo diciendo permanentemente que si te comprometiste con el FMI a levantar las anclas, no puedes usar de ancla el tipo de cambio oficial, no puedes usar el ancla las tarifas de servicios públicos o de las tarifas de combustible, porque evidentemente ya no resisten más. Y además, si tenés más inflación, tenés que subir más la tasa de interés para aumentar la demanda de pesos en la economía, es decir, que la gente se quede en el peso y no corra al dólar, y eso inevitablemente encarece el crédito y desacelera el consumo. Pero si esas son las reglas de juego, vos tenés que generar el ancla en la credibilidad de la política económica que vas a aplicar. Exacto, pero mirá lo que pasa en Brasil. No podés generar esa credibilidad si lo decís susurrando con el ministro de Economía o escondido porque tenés miedo que te salga a cruzar el kirchnerismo y te vuele todo por los aires. Entonces, todo un gran zafarrancho. Mirá lo que pasó en Brasil. Subieron la tasa 8 veces. Una política, un banco central que tiene una credibilidad inmensa. Tuvo que subir 8 veces la tasa este año. 8 veces en una situación de recesión o de aflojamiento de la actividad económica. Entonces, ese tipo de medidas son las que entusiasman la inversión, ese tipo de medidas son las que anclan expectativas y no tenés el problema que te corran de atrás con la suba de precios. Ese es lo que hay que combatir, no si hay un especulador que sube un poco los precios. Claro. No, porque eso no es derrota, eso no lo podés
No lo podés solucionar así. Javier, lo dejo para la semana que viene porque no tengo mucho tiempo. Yo también creo que hay una discusión de fondo que me parece que obviamente Cristina y Máximo Kirchner se dan cuenta cuando plantearon que este acuerdo con el fondo para ellos no iba y no corresponde y demás, entre otras cosas por los plazos. La semana que viene, si querés, lo analizamos, pero lo que se ve claramente, es que este acuerdo que se hizo con el FMI, más allá de que si vamos a tener que reestructurar o no de nuevo la deuda en los próximos años, requiere que el próximo gobierno sea un gobierno que haga los deberes, es decir, sea un gobierno que trate de recomponer la confianza frente a los mercados y que de alguna manera pueda conseguir financiamiento a partir de 2024, 2025, 2026 para poder refinanciar parte de la deuda con el sector privado y con el propio FMI, porque la acumulación de vencimientos que hay a partir del 2026 empieza a ser muy grande y obviamente todo el plan de Martín Guzmán estaba pensado en un gobierno que tenía que seguir haciendo los deberes más allá de el 2023. Y me parece que la visión de Cristina y de Máximo Kirchner es este acuerdo con el FMI no es consistente con un gobierno kirchnerista en 2024, más allá de cómo le salga la elección. Porque claramente en las condiciones que se renegoció la deuda y los plazos que hay para después empezar a pagar a partir de 2026 a acreedores privados y al FMI, claramente vos necesitás dar vuelta a todo lo que ha ocurrido en los últimos años, generar confianza, volver a salir a los mercados, colocar deuda para refinanciar la que te empieza a vencer en ese momento. No sé si coincidís con esa idea de que de alguna manera marca la cancha hacia adelante y hay parte del gobierno que no está de acuerdo que se le marque la cancha de esa manera, porque considera que la política económica tiene que ir por otros carriles. Lo que pasa es que yo vengo escuchando a Cristina y a Máximo desde hace casi 2 años, si no 2 años, que el acuerdo con el fondo debía ser de a 20 años con tasas más bajas. Ahora, yo creo que Cristina y Máximo son personas inteligentes. O sea, se les dijo, miren, esto no puede ser en abril del 2020 y con eso terminar un poco esa discusión, o se vino diciendo, no, mirá, bueno, tratamos, qué sé yo, cuando el fondo fue bastante claro, porque el fondo tiene reglas, normas, no va a romper. Sí, vos me vas a decir, ya la rompieron para endeudar al país. Eso es un tema de debate, pero de todas maneras, no van a darle a la Argentina un préstamo a 20 años si no hay un acuerdo político. Tienen que ir prácticamente todas las fuerzas políticas a Washington a negociar juntas. Es la única manera. Que fue un poco la idea que tenía Máximo inicialmente. Así que yo creo que la credibilidad de los mercados, la forma de atraer inversiones en el futuro, gane quien gane en las elecciones del 2023, va a tener que ver con la capacidad de generar consensos políticos, porque tampoco le van a creer los inversores y los mercados a un gobierno de Cambiemos si lo que piensa hacer... Si no genera consensos políticos. No, está bien, no está va bien. a pasar, no va a pasar. Y yo creo que la oposición lo tiene claro. Bueno, la oposición lo tiene claro, decís. Por lo menos parte de la oposición tiene claro que es necesario esos consensos. Yo creo que la estrategia de decir si gana Cristina en el 2019, cuando fueron las elecciones, vamos a hacer Venezuela, le jugó muy en contra al gobierno de entonces. Javier, gracias, muy amable como siempre. Ahí estaba Javier